Imagina que una niña de 9 años desapareciera de su propia casa durante la madrugada. No hubiera señales de que alguien entró, no hubiera una explicación clara de por qué salió. Y unas horas después, 2 conductores aseguraran haberla visto caminando sola por una carretera. Pero eso no sería lo más extraño. Más de un año después, su mochila aparecería enterrada a unos 30 kilómetros de distancia. Y dentro habría objetos que todavía generan preguntas. 14 de febrero del año 2000. Shelby, Carolina del Norte. Asha Degree tenía 9 años y vivía con sus padres y su hermano mayor. Durante la madrugada, aproximadamente a las 2:30, su padre comprobó que Asha y su hermano estaban dormidos en la habitación que compartían. Todo parecía normal. Pero unas 4 horas después, alrededor de las 6:30 de la mañana, su madre entró en la habitación para despertar a los niños. Asha ya no estaba. La familia comenzó a buscarla inmediatamente. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada de la vivienda. Tampoco existía una explicación evidente de por qué una niña de 9 años habría salido sola durante la noche. La policía comenzó una búsqueda masiva. Familiares, vecinos y cientos de voluntarios recorrieron la zona. Y entonces aparecieron los primeros testimonios. Varios conductores dijeron haber visto a una niña caminando por la carretera 18 alrededor de las 4 de la madrugada. La descripción coincidía con Asha. Uno de los conductores incluso regresó para comprobar si necesitaba ayuda. Pero cuando volvió, la niña había desaparecido de la carretera y aparentemente se había internado en una zona boscosa. Esa sería la última vez que alguien afirmó haber visto a Asha de manera que los investigadores consideraran creíble. Pero había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Por qué salió? Los investigadores nunca encontraron una explicación convincente. Durante la investigación se supo que Asha había llevado consigo algunas pertenencias. Su mochila también había desaparecido. Ese detalle llevó a los investigadores a considerar que la niña pudo haber preparado algunas cosas antes de salir de la casa. Pero eso tampoco explicaba qué pensaba hacer después. Asha no tenía teléfono celular. No había cámaras de vigilancia en las calles, y la tecnología disponible en el año 2000 dejaba muy pocas huellas digitales que seguir. La investigación continuó durante meses. Después pasó un año, y el caso parecía no avanzar, hasta que el 3 de agosto de 2001 ocurrió algo que volvió a cambiarlo todo. Unos trabajadores de construcción estaban preparando el acceso para una nueva vivienda en Burke County, aproximadamente 30 kilómetros al norte del lugar donde Asha había sido vista por última vez. Durante los trabajos encontraron una bolsa enterrada. Era la mochila de Asha. Su contenido resultó especialmente importante. Dentro había una camiseta de un concierto de New Kids on the Block y un ejemplar del libro infantil McElligot's Pool, de Dr. Seuss. El libro pertenecía a la biblioteca de Folston Elementary, la escuela de Asha. La camiseta, en cambio, no pertenecía a ella. Tampoco estaba claro por qué esos objetos se encontraban dentro de su mochila. La aparición de la bolsa planteó una nueva pregunta. ¿Quién había enterrado las pertenencias de Asha allí? Y, sobre todo, ¿cuándo? Los investigadores revisaron nuevamente la zona y comenzaron a estudiar cada elemento encontrado. Años después, las autoridades hicieron públicas imágenes de algunos de esos objetos con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlos. La investigación también produjo otra posible pista. En una revisión posterior del caso, las autoridades recibieron información sobre una posible persona que habría visto a Asha subir a un vehículo. El automóvil descrito era un modelo antiguo, posiblemente un Lincoln Continental Mark IV o un Ford Thunderbird de comienzos de los años 70, de color verde oscuro y con óxido alrededor de los pasos de rueda. El FBI publicó esa información en 2016, solicitando la ayuda del público. Pero había un problema. No se pudo demostrar que Asha hubiera subido realmente a ese automóvil. Por eso, la existencia de ese vehículo debe considerarse una pista investigativa y no una prueba de secuestro. Con el paso de los años, la policía volvió a revisar el expediente. En 2017, el FBI envió a Carolina del Norte un equipo especializado en investigaciones de desapariciones de menores. Durante esos trabajos, se realizaron nuevas entrevistas y análisis. Los investigadores dejaron claro que el caso no estaba archivado como una investigación abandonada. Seguían buscando respuestas, y en 2018 las autoridades informaron que habían realizado aproximadamente 300 entrevistas dentro de la revisión del caso. Pero todavía faltaba la evidencia que pudiera explicar qué ocurrió después de aquella madrugada. No se encontró a Asha, no apareció su cuerpo, ones infantiles en Estados Unidos. No se estableció oficialmente quién pudo haberla acompañado, y tampoco se pudo determinar por qué una niña de 9 años habría decidido salir sola de su casa en plena noche. Incluso una posible explicación relacionada con un partido de baloncesto ocurrido 2 días antes de su desaparición fue revisada por
por los investigadores. Asha había tenido un mal desempeño durante aquel partido y su equipo había perdido por un punto. Según la información recopilada por el FBI, estaba muy molesta aquella noche. Sin embargo, al día siguiente asistió normalmente a la iglesia con su familia. Los investigadores nunca encontraron evidencia creíble que demostrara que aquel episodio fuera la razón por la que salió de casa. Y esa es precisamente una de las partes más difíciles del caso. Sabemos cuándo desapareció. Tenemos una ventana de tiempo bastante precisa. Sabemos que fue vista caminando por una carretera. Y sí, sabemos que su mochila apareció más de un año después y a una distancia considerable. Sabemos qué objetos había dentro. Y sabemos que las autoridades han investigado durante años diferentes pistas, incluida la posible presencia de un vehículo. Pero todavía no sabemos qué ocurrió después de que Asha desapareció de aquella carretera. Actualmente el FBI continúa publicando información sobre Asha como una persona desaparecida. En su ficha oficial, la agencia ofrece una recompensa de hasta $50,000 por información que conduzca al arresto y condena de los responsables de su desaparición. Más de 2 décadas después, el caso sigue abierto, y quizá la pregunta más importante no sea solamente dónde está Asha, es qué ocurrió durante esas pocas horas entre las 2:30 de la madrugada, cuando su padre la vio dormida, y las 4:00, cuando varios conductores dijeron verla caminando sola por una carretera. Porque dentro de esa pequeña ventana de tiempo ocurrió algo que cambió la vida de una familia para siempre. Una niña salió de su casa, caminó por una carretera, desapareció. Y más de un año después, su mochila apareció enterrada a kilómetros de distancia, pero Asha nunca volvió a aparecer. Y hasta que alguien decida contar lo que sabe, aquella madrugada del 14 de febrero de 2000 seguirá siendo uno de los grandes misterios de las desapar.